Egunon, estamos aquí en un lugar de hecho bastante conocido y reconocido como puede ser Music Barri, aquí detrás mío, un lugar en el que se asentaba el viejo Getxo Antxokia, en donde hubo un montón de citas para un montón de cosas. Por ejemplo, yo recuerdo el estreno universal de Un poco de chocolate, una película con Daniel Brühl, que bueno, pues fue estrenada por su protagonismo en la localidad de Getxo, en la que estamos, con especial protagonismo en una casita que está en el Puerto Viejo, donde van a hacer el Museo del Calimocho, que es donde se inventó a comienzos de los años 70, es decir, hace prácticamente 50 años. El 50 aniversario van a hacer en ese lugar donde estuvo el ayuntamiento del Puerto Viejo. Van a hacer el Museo del Calimocho, un invento del Puerto Viejo de Algorta, y donde reposaban los huesos de Héctor Alterio, si no recuerdo mal, que era coprotagonista de ese Un poco de chocolate, con Daniel Brühl, un muchacho que luego acababa haciendo de Barón Zemo en Marvel, y que estuvo ahí en el Sustray, si no recuerdo mal, que es la cafetería que está al lado del Bachoqui, y ya estaban en la acera enfrente y estaban rodando. Tuve el impulso, dado que le vi con una mochila, de pasar y saludarle, hasta que me di cuenta de que estaban realmente rodando el cine, el teatro, la música, algo muy importante en la cultura, como ese balón que huele a frontón, un frontón que está aquí al lado, que recuerda que gente que utilizaba el frontón utilizaban un grupo de WhatsApp para privatizar el espacio público y utilizarlo ellos a su manera y forma, lo cual es curioso porque esa gente luego tratarán de defender la sanidad pública, la educación pública, todo lo público, pero el espacio público se puede privatizar. Lo mismo que, por ejemplo, se puede privatizar el euskera tranquilamente con una colección de euskaltegis, pero luego pedir la correspondiente subvención al gobierno vasco, por supuesto. Pero bueno, estas cosas son ramalazos de aquí y de allá. Lo mismo que la plaza de San Nicolás, llamada de otra manera por los que nos quieren robar a nuestros niños y secuestrarnos la Navidad. Este lugar fue objeto de mucha polémica. A mí me costó la presidencia de honor en una asociación de amigos algorteños, porque tuve la desidia, para algunos el indecoro, para otros de publicar un artículo en calidad de tal, en defensa de este bonito espacio en el que conjugan dos circunstancias, como pueda ser el aula de cultura. No, aula de cultura no, pero hay espacios para la interconexión con asociaciones y con otras entidades, además de teatro, cine y la escuela de música, la música escolar que está aquí, porque la mitad de los alumnos que se inscribían en la música escolar de Las Arenas eran de la zona de Algorta o de Andramarí, por lo tanto era un incordio para los padres y para los chiquillos el tener que desplazarse todas las veces que había clase al aula de música de Las Arenas. Por lo tanto, era un imperativo moral y necesario el establecer, junto a un nuevo Getxo Antxokia con un buen instrumental, con un buen nivel de platea para el siglo XXI. Recordemos un elemento, el Getxo Antxokia, hecho a principios del siglo XX, para competir con Barakaldo y competir con Bilbao en cuanto a artes escénicas, y volver a obtener un buen cineclub, como por ejemplo el que dentro de poco voy a poder disfrutar de nuevo con la película La Llegada. Así pues, esta es la razón por la que fui decididamente a apoyar este Getxo Antxokia renovado, que ahora se llama Music Barri. Creo que no es que se llame ahora, porque es la recuperación de un topónimo que era de aquí de la zona. Lo mismo que la iglesia que está justo aquí enfrente, la plaza y la calle que se llama Obispo Chandía, que es esta de aquí. Y hubo gente aquí que incluso engañó a mis padres, haciéndoles firmar en contra de este bonito edificio. Hubo un montón de polémica.
Pero como en este país ocurre muchas veces, como ocurrió con el metro, que se decía que Bilbao se podía patear andando de punta a punta, pero ahora la gente va en metro a Bilbao a manifestarse. Gente que luego de mucho tiempo acabará por utilizar la red de alta velocidad cuando se ejecute. Gente que va a Pamplona por la autovía de Leizarán sin el mejor ni el menor rubor a la hora de recordar aquellos tiempos en los que apoyaban el ETA Mátalo o ETA pone esa dinamita en el trazado o incluso haciendo cosas análogas a cuando asesinaron a Ignacio Uría a finales del 2008. Encareciendo el proyecto, que lo tenemos que pagar entre todos, porque para eso tenemos concierto y convenio, donde importa mucho lo que pagamos aquí para lo que se haga aquí. Es curioso porque en cuanto a la privatización o publicización, lo público y lo privado en esa línea indefinida que tienen algunos, este edificio querían haberlo utilizado uno que hay allí de Telefónica, que no está practicable en nada, que absolutamente sería algo como un Frankenstein. Si quieres hacer un edificio nuevo, lo haces nuevo, pero aparte del coste que sería debatible, todo aquello de cuánto costaría, no costaría, no habría ninguna posibilidad. Cuando tú quieres construir un edificio nuevo, no lo haces sobre dos soportes, uno ya viejo y otro nuevo. Eso es absolutamente impensable, sobre todo con uno de una calidad ínfima, ya sea en lo artístico, como en lo estético, en lo arquitectónico, como es SD. Telefónica lo utilizará para algo, ya veremos. El asunto está en el que ha quedado un bonito edificio, ha quedado unas circunstancias muy majas para poder tener una oportunidad que ha sido aplazada 2 años, sobre todo por el tema de la pandemia, que todos sabemos y conocemos, y que ha dado un traspiés, pero a todo el mundo. Porque al fin y al cabo los edificios, lo importante no es la inauguración, sino el mantenimiento y el uso que se le dé. Por eso es importante que la sociedad vaya asumiendo como propio este edificio y este también, el del aula musical, para poder generar sus feedbacks entre la sociedad y el ámbito institucional, para poder crear riqueza, aunque sea cultural, pero también en una forma de autogestión y autofinanciación en el máximo posible. Pero es eso, hay gente que piensa en lo privado, en lo público, lo mismo que decía de este elemento aquí de el soportal del antiguo ayuntamiento aquí, que ahora es ámbito de biblioteca municipal, en donde por ejemplo están algunos de mis libros como autor local, o como persona de hecho, algunos de mis libros pues están ahí residenciados en las donaciones que pude hacer al aula de cultura. Bueno, pues debajo hay un frontón en el estilo que se hacía antiguamente. Recordemos pues que evidentemente pues la Trinidad del antiguo territorio de Vizcaya se podía justificar e igualar en tanto en cuanto evidentemente aquí hay una iglesia, ahí estaba el ayuntamiento y a principios del siglo XX también allí estaba el Bachoqui, donde sigue estando ahora. Por eso es interesante eso de lo público, lo privado, el concepto de algunos respecto a la idea de que algunos, de Oispochandía, por ejemplo, y de todo este entorno de la plaza, no querían este edificio, pero sobre todo el que no querían es este de aquí, que es el de la aula musical. Igual tienen problemas con la música y tienen problemas como los profesores de Alberto Pleguezuelos, el primo de Aitor Pleguezuelos, que es el protagonista de mi novela Al tentado, la conjura de Geldo, de su segunda parte, Necesario el honor de Rossi, y la tercera que está por escribir, que le hacían no tocar los instrumentos porque le sangraban los oídos y por tanto le aprobaban con un 5 para poder, hasta el punto de que cuando había clase le mandaban al recreo
para que evidentemente la gente pudiera volver a casa con oídos y no con ausencia de ellos. Esta gente de aquí, algunos, pidieron una reunión con el Bachoqui, con la Junta Municipal de entonces, para decirles una propuesta muy bonita, que era: vosotros en vuestro patio, que es un patio muy majo que utiliza todo el barrio por generosidad del Bachoqui, dejándolo abierto, el patio donde se juega al básquet, al fútbol, incluso, bueno, el colegio de al lado hace sus recreos también ahí. Es decir, que es algo que este patrimonio privado, pero se utiliza de manera pública. Y quisieron maximizar ese ámbito público tratando de poner este edificio, en vez de al lado de la nueva aula de cultura, no, el nuevo Getxo Antxokia, el nuevo teatro. Lo lógico es teatro y música al lado, para que cuando estos tengan un nivel suficiente puedan hacer una exposición aquí. No, querían quitar el aula musical de aquí y mandarlo al patio del Bachoqui, porque sí, para privatizar este espacio y utilizarlo probablemente los del entorno y publicar, es decir, nacionalizar por la fuerza, evidentemente, seguramente como en Zimbabue o como después con Cyril Ramaphosa en Sudáfrica, sin ningún tipo de restitución del coste del bien incautado. Entonces ponen allí el aula musical, lo cual es eso, es pintoresco tanto en cuanto hay gente que defiende lo público pero luego privatiza ámbitos públicos, lo mismo que en la zona del vecindario de enfrente del aula de Villamonte. Pusieron una verja porque decían que había molestias de la gente que pasaba, como por ejemplo yo, que pasaba desde mi hogar en dirección al aula de Villamonte a través de sus jardines. Lo privatizaron y evidentemente jodieron a un montón de gente el paso en una idea utópica y tal vez naif de solidaridad, en tanto en cuanto buena parte de la conservación lo se hacía a través de parques y jardines del ayuntamiento de Getxo. Pero luego, como por ejemplo una calle en Aldapas que querían cerrarla, pero que siguiera siendo de responsabilidad municipal a la hora de ejecutar las formas de arreglo que había que hacer. O muchos otros ejemplos que se pueden hacer en esta circunstancia, como por ejemplo la casa que estaba al lado de la antigua estación intermedia entre Bidezábal e Ibarbenco, que está al lado de los restos que ya no se ven por el cubrimiento de la vía, que están al lado del Colegio Nuestra Señora de Europa. Una casa privada que ha sido derribada y que dicen: oh, esto era patrimonio municipal. Ya, bueno, pero es una decisión privada de una casa que hay, tirarla y después edificar algo distinto. El ayuntamiento tiene dinero para comprar todas las casas que digan: uy, qué bonita es, vamos a hacer algo aquí. Tiene posibilidades para construir cosas como esta todos los años o todas las legislaturas. ¿Tiene el ayuntamiento la capacidad para, a toda esa gente que propone hacer construcciones a ancho y largo y a lo loco, para acometer una subida de impuestos para cubrir no solo la financiación de la construcción, sino luego el mantenimiento y el sostenimiento de las cargas de todos esos edificios que quieren adquirir para patrimonio municipal? Por ejemplo, en Ollaneche, donde hay uno de los malacates que se ha... Bueno, había 3 malacates que, bueno, pues eran en zonas privadas. 2 en una zona pública y 3 en zona privada. Y digamos que al lado de ese malacate había un caserío.
Aquí en Getxo, como se puede ver en la iglesia de la zona de Getxo Sarra, justo al lado del Batzoki de Andramari, había una pared, la parte de atrás, seguramente al lado del antiguo cementerio que estaban adosados a las iglesias. Hay un listado con todos los nombres de los antiguos caseríos, y uno era el patronímico de Ollaretxe, y esa casa se acabó por derribar y nadie dijo absolutamente nada del baserri de Ollaretxe, lo cual es alucinante, absolutamente increíble, porque mucha de esa gente se quejó en su momento de que era una vergüenza que no se hiciera otra cosa que un hotel en las galerías de Punta Begoña, lo cual a mí también me sorprende porque es un espacio realmente pequeño para muy poco recorrido de ciertas habitaciones. Pero luego, por otro lado, te das cuenta de que hay incluso restaurantes de una sola mesa, lo cual dices, bueno, pues igual hay cosas por ahí que son interesantes, curiosas y, bueno, siempre te vas a acostar sabiendo algo nuevo. Este edificio supera al antiguo en mucho. Hace un montón de aprovechamiento, pero el ayuntamiento pone la mitad. La ciudadanía debe poner la otra mitad, acudiendo, proponiendo, sugiriendo, sin otro elemento que el del disfrute, de la alegría por poder incorporar cerca, en la proximidad, cultura que antes pues se podía disfrutar únicamente acudiendo a lugares más lejanos, ya sea el Teatro Baracaldo o el ámbito del Euskalduna o del Teatro Arriaga. Y por lo tanto hay que ser generosos en la valoración, exigentes en la oferta cultural y evidentemente no ser un hater, como podemos encontrar en redes sociales o en otros lugares a través de internet, pero antes también había haters a través de prensa escrita, en radio, en revistas. El concepto, el corazón del asunto siempre ha estado ahí. Así pues, nosotros no somos sino cadenas de transmisión hacia el mañana, hacia el futuro de lo que nos legaron en el pasado. El Musikebarri de hoy cubre más funciones que el Getxo Antxokia de ayer. El entorno ha quedado visiblemente mejorado, con una plaza más amigable, con un entorno en el que evidentemente se puede ver que la gente lo utiliza, con, bueno, ruido, pero el ruido que pueda haber sigue siendo el mismo, como ese bonito avión, pero las infraestructuras cada vez mejoran, como por ejemplo tener un municipio donde hay líneas de autobús, donde hay línea de metro que cubre una superficie espectacularmente grande. En Ibarbengoa hay un parking disuasorio donde la gente que venga de fuera puede dejar el coche y moverse dentro del municipio por el metro, coger el metro en Ibarbengoa y dejarlo en Algorta para venir aquí. No debería de ser un problema para gente que pueda venir incluso desde Munguía, por ejemplo. Por lo tanto, es un entorno muy conectado y que dentro de poco, con el subfluvial de la zona del puente entre Artaza y Portugalete, cerca de la zona del Bayonti, será algo absolutamente espectacular porque nos podrá evitar pasar por Rontegui, lo cual siempre será algo bien majo para la gente, por ejemplo, que quiera hacer la ruta norte de la cornisa cantábrica, ya sea para ir al Castro Urdiales desde la zona de Uribe Costa o para ir un poquito más allá, ya sea Santander, Torrelavega, Unquera, Oviedo, Gijón o A Coruña. Y por lo tanto es algo que va mejorando día a día. Siempre es difícil cubrir los beneficios exigidos por aquel que vive en Alicia, en el País de las Maravillas. Pero las instituciones públicas, recaudando el dinero de la población, ejecuta proyectos
día a día con un montón de beneficios tangibles que a veces la gente no quiere entender cuando ve la declaración de la renta, pero que todos estos años han llevado a que lo que un amigo, cuando me ha pedido recientemente unos must have, must see que debe de ver en el entorno de Gran Bilbao, ha llegado a decir que este es un paraíso del transporte público y por lo tanto hemos de estar conectados. Lo estamos. ¿Que puedes mejorarse? Bueno, hablemos de ello. Instalaciones como esta, sin la interconexión, tampoco serían gran cosa, serían islas en lugares por explorar. Y por lo tanto, aquí hay conocimiento y reconocimiento de labores bien hechas, tal y como he tratado de explicar. El problema estriba en que siempre tenemos esos no por el no, gente que se niega al progreso a cualquier precio. A veces puede estar interesante en tanto en cuanto puedan mejorar cuestiones técnicas, pero suelen empezar con una negativa global a todo el proyecto y dicen que lo que ya estaba maravilloso y que se podía tirar otros 300 años. Lo cual es sorprendente. Siempre tenemos que enfrentarnos con esa gente, como intenté hacer yo en ese texto que acabó por asumir el diario El Correo y que costó, bueno, un cierto extrañamiento de esa asociación, pero yo creo que bien invertido está, en tanto en cuanto, con el tiempo, a ese cineclub en el que yo pasé buenos ratos. Bueno, ya hemos podido volver, vamos a poder ver la llegada dentro de poco, con lo cual el ciclo se ha cubierto en alguna manera y por lo tanto creo que es un momento como cualquier otro para agradecer al impulsor en 2007 con su ingreso al ayuntamiento, como fue el alcalde, hoy senador, Imanol Landa Jáuregui, mi alcalde de Getxo, por haber liderado el proyecto junto con otros en el ayuntamiento y en el ámbito técnico y en el ámbito social y asociativo, que hicimos todo lo posible para poder tener hoy un entorno, equipamientos en el que disfrutar de la cultura aquí en Getxo, porque no somos menos que nadie, tampoco más, pero tenemos capacidad para estas cosas y para proyectar un futuro mejor, más completo, más digno, en 2023, en 2027 y en 2045. Y sin más, es que recasco, agur bat, beti gelpean.